Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan hasta ahora a través del Facebook del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales. Los saludamos a todos y les damos la bienvenida a esta segunda conferencia con el maestro y el profesor Germán Ferro. Queremos antes agradecer a todas las personas que están conectadas y también a todos nuestros aliados, a la Universidad Nacional de Colombia y la Cátedra UNESCO, y también el apoyo a la Universidad Católica, la Universidad de Caldas y el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Pereira. Hemos trabajado todos de manera mancomunada para traer a ustedes un encuentro y generar reflexión alrededor de nuestras relaciones con los paisajes. El día de hoy, en esta segunda mañana, tengo el honor de presentarles al profesor Germán Ferro. Germán Ferro es antropólogo y magíster en Historia de la Universidad del Valle Flaxo. Tiene estudios de doctorado en Historia de la Universidad Simón Bolívar de Quito. Profesor del programa de maestría. Ha sido también profesor de la Universidad de los Andes y otras universidades del país. Nuestro invitado el día de hoy es investigador del río Magdalena. Lleva más de 15 años trabajando alrededor de este y es curador del Museo del Río Magdalena, un museo que es una aula viva y que busca restablecer y potenciar los vínculos de la sociedad colombiana con el río, a partir de una apuesta museal contemporánea. Para mí es un gusto, profesor Germán, bienvenido, buenos días y qué bueno tenerlo con nosotros. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ti, al área del Banco de la República, a la seccional de Manizales, a todo el equipo que ha trabajado para darles posibilidad a este encuentro. Me siento muy contento de participar, es un honor y espero que las reflexiones que haga yo aquí, pues sean importantes para transformarnos, ¿no? El conocimiento es eso, ¿no? Los encuentros de seminario y conversatorios son para que aquí lo que se plantea, pues nos invite a abrir nuestro paisaje mental, precisamente a transformarnos, como lo señala la propuesta del banco. Es desde allí, desde el conocimiento. Sí, una nueva actitud de ciudadanos frente a Colombia, frente a nuestro paisaje, a nuestro territorio, a nuestro mundo cultural, hacia ese otro que muy pocas veces respetamos, hacia esos ríos, hacia esas gentes. Entonces, pues sí, con gusto participo, he escuchado con atención las anteriores charlas y trataré también de dialogar con ellas para que vayamos poco a poco construyendo en equipo pues una mirada
novedosa o de aprendizaje para todas las personas que nos escuchan y les agradezco mucho. Celebro entonces que en esta cuarta versión de este seminario internacional volvamos al río. Celebro eso desde Manizales. Aparentemente ahora lo separaba, lo conversábamos con la señora Ivonne. Generalmente nos entendemos como desde un lugar, ¿no? Y Manizales desde la montaña. Pero aquí, repito, celebro su búsqueda, su aproximación, su viaje a encontrarse con el río y sus gentes. Y desde allí voy a organizar esta charla. Primero, pues entonces, invitarlos a volver sobre la experiencia. Así lo trabajamos en el Museo del Río, que tengo también el desafío en el Museo del Río Magdalena en Honda, sobre la experiencia, sobre un método inductivo al que hemos abandonado y de alguna manera separarnos un poquito de esos conceptos. También lo señalaba el profesor Wilches, qué bueno esa coincidencia de conceptos que a veces estamos enamorados de ellos. Yo también lo he estado muchas veces y construyo conceptos, pero esos conceptos los usamos tanto que los manoseamos y a veces dicen todo y no terminan diciendo nada y estamos en el confort de ellos y siempre estamos hablando eh, de manera repetitiva, pero creo que hay que hacer la tarea de volver, ¿no? De volver sobre la observación, de volver sobre el sensorial, también lo decía el profesor Wilches, de volver sobre nuestros sentidos para recabar conocimiento, para sospechar de los conceptos que estamos acostumbrados a trabajar y a escuchar, a sentir con todo nuestro aparataje sensorial, ¿no? Eso lo digo especialmente porque hace ya un buen tiempo me he divorciado de un concepto que nos tenía muy amarrados y es ya mi primera como provocación para la conversación. Es que yo invito a que nos abandonemos un poco el concepto de identidad que pues que tanto usamos y que lo encontramos como una verdad y el río precisamente en el viaje como método, que es el que también propongo, nos invita a proponer otras ideas distintas y no caminar, seguir bailando en la misma baldosa de la identidad como lo tautológico de la cultura, como las únicas posibilidades de validar la experiencia cultural. En estas charlas me parece muy bien que Héctor, en su diálogo maravilloso con el maestro Leonidas, él decía, somos agua. Y me parece eso muy interesante, que contrapone a la idea de somos montaña. Hemos estado felices durante mucho tiempo de decir que somos montaña, que somos cordilleranos, pero, pero allí hay que entonces encontrar otro punto distinto de comprensión de nuestros sentidos identitarios que empiezan a cambiar y no a construirse de manera anclada al lugar, ¿no? Brigitte también ha dicho de manera especial que los ríos construyen paisaje, ¿no? Refiriéndonos al agua que la estamos buscando en este conversatorio. Y sobre todo, señalar algo que también le he aprendido a Brigitte hace muchos años, 10, 15 años, y volvió y lo dijo en su introducción a este seminario, su preocupación por la identidad, por ese concepto que nos amarra y a veces no nos permite mirar otros asuntos, otras premisas, otras maneras de comprender nuestra realidad cultural, ¿no? Decía Brigitte, a mí no me pregunten quién soy, sino qué estoy siendo, dándole desde su propia experiencia personal precisamente una sospecha a la identidad, donde lo que verdaderamente o que tal vez es interesante no es tanto lo que soy, sino lo que estoy siendo. Y el río es eso. En mi interés de hoy conversar con ustedes
sobre el Magdalena, es creo que necesario señalar eso, ¿no? El río es un viaje, es una experiencia que fluye. No preguntarnos tanto, bueno, ¿qué es el río? ¿Cuál es la identidad del río? Que en muchos momentos no tiene sentido. Oye, preguntarle a una persona de Dorada por su identidad de la caldensidad, o como se quiera llamar, que ni siquiera se puede pronunciar, pues no, el río es siempre múltiples maneras de encontrarse, ¿no? De ser experiencia en permanente transformación, en permanente fluir, en permanente conexión. Y entonces allí lanzo de nuevo esta otra idea. Lo importante no es decir somos de agua, somos de montaña y sobre eso construir tensiones, y la identidad es en cierta manera un espacio o un portal de generador de violencia muy preocupante, como lo vimos en este país y lo ha vivido los grandes procesos históricos, el fascismo, etcétera. Entonces, creo que el camino muy acertado es el de decir, claro, somos, no tanto, somos agua, somos montaña, sino somos conexión. Allí creo que hay ahí un camino interesante, precisamente un camino. Eso es lo que ha construido Manizales con el río Magdalena, el gran camino que la hizo posible. Entonces, no somos, sino estamos, y estamos en una conexión. Creo que ese es un camino, digamos, lúcido para construir no tanto un ejercicio identitario, sino de responsabilidad, como lo dice una colega, de responsabilidad desde nuestro lugar, saber nuestras conexiones, saber que estamos conectados con el río, o desde el río, saber que estamos en relación directa con la montaña. Entonces, si queremos seguir insistir en lo que somos es más bien conexión y no lugar. Somos mediación, no a la búsqueda de la esencia, sino somos accidente. No esencia, sino accidente. Somos circunstancias. Y otra palabra que me encanta, somos contratiempo. Lo del accidente, quiero también, en ese ejercicio de encontrar las palabras que enriquecen nuestro pensamiento, me gusta la palabra accidente. En el colegio aprendimos los accidentes geográficos y ahora hace muy poco he encontrado el gusto por ese concepto. Somos accidente, ¿no? Somos transformación de una y otras maneras en la que construimos nuestra realidad cultural. Por ello, para darle desarrollo a esta invitación en el que volvemos sobre lo inductivo, para encontrar nuevos conceptos, nuevas generalidades, pues propongo un grupo de premisas que, si el tiempo me da, pues las trataré de desarrollar de manera muy sintética, pero que desde allí podemos construir nuevas maneras de aprender lo que significa nuestro paisaje cultural, o modificar nuestros conceptos a veces mohosos y profundamente, digamos ya, de tanto manejarlos han perdido su fuerza, su capacidad de dar conocimiento. Esas categorías o preceptos, premisas, son las siguientes. Unas primero que nos hablan del origen con respecto al río Magdalena, ¿no? La primera de ellas, quiero insistir en el nombre. El paisaje se nombra, los territorios se bautizan y desde allí construyen un primer sentido. Y qué interesante hablar del río como el río Magdalena, ¿no? Su nombre ya nos habla de una realidad histórica,
de una realidad de nombramiento de la civilización cristiana hispánica que construye con el nombre un sentido y una definición ya, diga, continua del río. El río es el río Grande de la Magdalena en razón de que los conquistadores cuando descubren el río Grande le dan el nombre de lo que en ese momento en el calendario católico era la conversión de María Magdalena. Y desde allí, desde ese nombramiento hispano-católico, el río adquiere unidad, adquiere su lugar de conexión total, su eje estructurante que va a definir todo el proceso de conquista, el proceso, la desarrollo colonial y todos los procesos de independencia y de modernidad, un eje llamado Río Magdalena. Pero ese mismo nombre nos está mostrando o nos está también diciendo que, claro, nunca, siempre, nunca o toda la vida no fue llamado Magdalena, sino que también desde el nombre, el mundo prehispánico previo, pues por supuesto a la conquista, nombraron el río de múltiples maneras. Entonces el río es Huacayo, que es el río de las tumbas, o es el río Yuma, en razón del comercio entre grupos étnicos, el río del país amigo, el río es el río del Caimán, el río Caracalí, el río es el río Arlí, que es el río del pez, del Bocachico, es el río Cariguaña, que es el río Grande. El río es entonces uno solo, el río Magdalena, como experiencia histórica, experiencia de continuidad, de desarrollo que hablaré ahora más tarde, pero al mismo tiempo son múltiples ríos de procesos distintos en su nombramiento de relaciones que los grupos y las comunidades étnicas habían construido desde él. El río es uno solo y el río son múltiples ríos. Ya primer elemento de conexión, ¿no? Entre las temporalidades, entre los transectos de un río, de un río múltiple y entre la unidad que ofrece el Magdalena como tal. Segundo elemento, también que nos habla desde los orígenes, y en este me quiero como quedarme más tiempo, es que es un río geografía. Volvamos sobre la geografía. Nuestros conceptos de aproximación a lo social está muy marcada por una influencia de las latitudes norte donde pensamos históricamente, pero yo propongo pensar espacialmente. El espacio es el que nos organiza y nos determina de buena manera, nos, nos da las posibilidades de las transformaciones en la medida en que lo que recorremos, como el río mismo, ¿no? Nosotros fluimos en el espacio y no en el tiempo, en una geografía tropical como es la del Magdalena, como es la de nosotros los colombianos. Es un río tropical que muchas veces nos quedamos solamente como con una denominación, pero lo tropical nos invita a unas dinámicas distintas, no estacionales, de la manera de las latitudes norte o sur, sino que un río tropical como Magdalena es un río bimodal de tiempos de lluvia, tiempos de sequía, y sobre eso también, digamos de manera muy potente, organiza nuestro sentido de paisaje, nuestras dinámicas sociales, económicas, de navegación. Es un río geografía porque allí, al estar en él, sentimos esa larguísima dimensión, ese larguísimo recorrido de 1540 kilómetros que nos dispone en la inmensidad de su trayecto, de su territorio que atraviesa todo el país sur-norte. Y allí también ese hecho que observo y que podemos todos identificarlo, pues nos compromete con una idea compleja de país y de paisaje en la inmensidad
en el atravesar todo el país, repito, sur-norte, en ser un valle interandino. Generalmente hablamos de Colombia, un país tricordillerano, pero no se nos puede olvidar que ese país tricordillerano pues construye a su vez un valle interandino, dos valles interandinos que están en permanente conexión. Somos río y somos montaña en una relación interdependiente bien importante. El río es un río café, un hecho tan sencillo como ese, pero que a muchos nos asusta cuando estamos en las montañas y vamos a tierra caliente para buscar la piscina. Nos parece extraño un río café, ¿no? Tenemos la idea siempre de lo transparente o crecimos en el colegio con los ríos pintados de azul. Pero el río es café porque es un río del trópico, porque es un río de erosión, es un río que lleva muchísimos sedimentos. Esa es la composición de los ríos tropicales. Es un río que se transforma y que se mueve con muchísimos meandros, que le da una característica especial a ese paisaje, a ese país, a ese río que construye paisajes, como lo señaló Brigitte, pero también construye islas itinerantes, y que podemos decir solo en la evidencia geográfica, volvamos a ella. Nos perdemos en nuestros conceptos y el río, como dice una gran líder de Gamarra, el río nos habla. Y el río nos dice, yo soy andino y yo soy caribeño. Lo que no hemos podido nosotros resolver como cultura, con los estereotipos y las caricaturas de un lado y del otro, pues el río es esa conexión geográfica de lo andino y lo caribeño. Nacen los Andes, nacen las grandes alturas del paisaje, a más de 3.600 metros de altura, y fluye copiando paisajes, como dice José Eustacio Rivera. Yo soy un grávido río, qué bonito. Yo soy un grávido, soy un río preñado, colmado, lleno de paisajes. Yo soy un grávido río que copia paisajes en, en esa tarea tan interesante de uno tras otro, desde el páramo a la ladera, a los bosques secos, a las zonas de aluvial. Esa es la geografía que nos empieza a mostrar y que nos enseña el río en esa multiplicidad de paisajes y de conexión, repito, entre un río que es andino, legítimamente andino y legítimamente caribeño, ¿no? Un río que desde su geografía es también una cuenca y no lo podemos pensar como un solo eje, como un solo fluido, sino que él hace parte de un árbol, llamémoslo así, de afluentes, de tributarios, del Cauca hace parte de esa gran cuenca Magdalena-Cauca, un río que es imposible de pensar en su relación vasos comunicantes río-cuenca, se nos olvida. A mí allá en el museo me pregunta la gente, ¿y qué es eso de ciénagas? Yo le pregunto a los colombianos cuántos hemos estado en una ciénaga, en esa relación, repito, de ecosistema complejísimo y rico, determinante para la vida de los peces, para la subienda, para la economía del río, para su hábitat, de lógicas de inundación, la relación río-ciénaga y las ciénagas, esos grandes cuerpos de agua que desde prácticamente desde Dorada hasta Barranquilla, todos los pueblos tienen como en su antejardín una ciénaga. En fin, hablamos de un río y pongámosle atención a esa geografía. Yo soy antropólogo, soy historiador y ahora me gusta pensar como geógrafo, porque desde allí vamos a encontrar los elementos que constituyen nuestras dinámicas culturales con muchísima agudeza, ¿no? El río es conexión en su geografía porque va precisamente a establecer esos nexos entre las tierras bajas, de donde está el río, y las tierras altas, estableciendo un diálogo permanente en la historia de ocupación y poblamiento colombiano.
Quisiera también señalar que en una tercera premisa, hablar de un río civilización. Eso me gusta porque generalmente cuando uno viaja, en este viaje, en este método que propongo como viaje, descubrimos eso, ¿no? Descubrimos que, que el río eh, tiene, digamos, una larguísima ocupación, un poblamiento, encontramos sus huellas, su, su idea de que es algo más que un sitio de tierra caliente o pobre o ajeno a nosotros, sino que el río es una experiencia compleja, una experiencia rica en el tiempo, en relación al recurso agua, que es comunicación, que es proteína, que es el río de los oficios, como hablaremos adelante, que es el espacio para la agricultura, para el desarrollo de muchísimas culturas, para la experiencia del mito en la construcción mestiza de todos los pueblos que han ido llegando, de los mitos que también hacía referencia ahora el profesor Wilches. Entonces, estamos a algo mucho más de palabras mayores, ¿no? Un río que no es ese lugar de tierras calientes, gente pobre, donde están los zancudos, sino tenemos que pensar el río como civilización. Con ello entra un segundo paquete de categorías que nos hablan precisamente de ese concepto dinámico de los ríos. Ahí creo que hay que volver sobre ese dinámico del movimiento, ¿no? El río es movimiento, lo he señalado en otras oportunidades, el río es patrimonio en movimiento. Aquí ya no tiene sentido lo inmaterial, lo material, patrimonio inmueble, mueble, todas esas definiciones en que nos enredamos tanto, sino aquí el patrimonio ese nos enseña el río un patrimonio en movimiento, como ya lo he señalado, en permanente cambio, en permanente viaje, que nos pone en otro lugar para pensar esa experiencia acumulada siempre cambiante. Y para ello, la cuarta categoría que empiezo a anunciar ahora es que es un río de la vida, un río de la muerte. Eso me ha permitido entender mucho el Magdalena y el paisaje, ¿no? Un río siempre naciendo, un río vital, eh, que joven inicia todo ese proceso en la parte sur de Colombia, va envejeciendo, va creciendo, va perdiendo carga, se va ralentizando, llamémoslo así, hasta morir o llamémoslo mejor, hasta diluirse en el mar, ¿no? Qué bella esa metáfora del río que produce en su geografía potentes metáforas de comprensión, ¿no? Un río de la vida y de la muerte, mientras ese río muere o se diluye en el mar para hacer otra cosa, el río no le tiene miedo a ser otro, siempre es otro, como lo pensó Borges, como lo pensó Borges escuchando a Heráclito, el río no tiene miedo de ser otro y al final irremediablemente llega a diluirse en el mar, ¿no? Así somos nosotros también. No somos algo, sino somos en transformación en el ciclo de la vida y de la muerte. Siempre naciendo, siempre muriendo. Es la emoción que uno se siente cuando o está en bocas de ceniza o está allá arriba en el páramo, ¿no? Amo todo lo que fluye, decía el poeta, ¿no? Otra categoría desde esa perspectiva de movimiento, que desde allí creo que tenemos que centrarnos para pensar los paisajes. A veces, decía Brigitte, tenemos una posición estratégica en que queremos mirar el paisaje como si fuera una gran foto, pero no, el paisaje, el paisaje está en movimiento. Y entonces no quitémonos de la cabeza pretensión de dejar el paisaje como único y aquí lo contemplamos todo, sino que vamos viendo paisaje en cada momento, ¿no? Y por eso, como había titulado esta charla, tenemos
que hablar de un río palíndromo. Me gusta esa también, esa categoría que viene pues del lenguaje, que contigo habíamos hablado, hablaba de este término, o sea, es la ruta natural, que es un palíndromo, la ruta natural es un palíndromo, es esa condición del río que en su movimiento nos ofrece que su significación no solo tiene una manera, sino el río se entiende aguas abajo y aguas arriba. El río, condición natural, va hacia abajo, buscando el mar, buscando su desembocadura por el tema de la gravedad, ¿no es cierto? Pero bajan y el río es cultura, el río es historia, aguas arriba, ¿no? Porque toca enfrentar el desafío de ir contracorriente, que es bien importante, ¿no? Entonces, el río maneja ese doble sentido, pero también el río subiendo es naturaleza porque los peces suben. Los peces suben por el río, por eso llamamos subienda, en unas lógicas naturales de los ecosistemas de los peces migrantes que van retomando el río aguas arriba, y entonces ahí es naturaleza aguas arriba, pero también el río bajando es el río que no solo es naturaleza, sino también cultura, también historia, también economía de un país que baja a buscar el Caribe a toda su economía de exportación. En ambas relaciones, el río tiene sentido, naturaleza y cultura juntas, y eso me parece también una metáfora bien interesante de pensarla. Quiero también, dentro de este paquete de pensar el río como movimiento, pues que el Magdalena eh, resulta importante, digamos, en la historia de la humanidad desde tiempos muy tempranos y hasta el día de hoy, porque el río es navegación. No podríamos, digamos, abandonar esta idea fundamental de que su enorme capacidad de navegar desde más allá, un poco más arriba de Neiva hasta su desembocadura, prácticamente 1000 kilómetros del río, ha permitido que ese río sea comercio, sea comunicación, sea conexión de nuevo, ¿no? En las dinámicas regionales, en el desarrollo tecnológico de pasar de balsas a champanes, a buques a vapor, de ferries, en fin, de chalupas, de remolcadores. El río ha sido un río de la navegación y por lo tanto naturaleza y mundo histórico, tecnológico, cultural, de economía, de tecnología, ha hecho del río en toda esa dinámica de cambio y de movimiento lo que es el río Magdalena como tal, ¿no? Para terminar con este bloque de, digamos, de premisas frente a lo que significa, a lo que es movimiento, es que el río es también un río de lo moderno. Mal haríamos en equivocarnos, y así lo planteamos también en nuestro pequeño museo allí en Honda, que el río no es pasado, sino futuro. El río es siempre una experiencia de modernidad, de transformación de una sociedad, de encontrar posibilidades en él de desarrollo social, de desarrollo económico, de comunicación. El río es el río de los puentes para vadearlo de un lugar a otro y conectarnos oriente-occidente. Es un río de las tecnologías de la navegación que ya señalaba antes, el río de los canales, el río de los proyectos hidroeléctricos, con todas sus afectaciones ambientales, por supuesto, la navegación también las ha tenido. El río es el río donde recibe los trenes, donde llegan los caminos de la riería, donde van los buques a vapor. El río es la conexión con el mundo, con la exportación de todos los productos, desde el oro, la quina, los sombreros, el algodón, la tagua. Es el río del café. Y qué bueno hablar ahora del café, ¿no? Hablamos del paisaje cultural cafetero
y lo pensamos como en montaña, pero vuelvo a la idea de que nosotros somos es conexión, no montaña. Y ese café sembrado en la montaña, es posible y es viable y empoderó a Manizales, una ciudad nuevísima a mitad del siglo XIX y compite con la histórica Antioquia para hacer con Medellín, ¿por qué? Porque está muy cerca del río Magdalena y poder sacar el café y poderlo exportar por el río Magdalena. Lo mismo que las otras ciudades, ¿no? Medellín se hizo posible, le hizo la competencia a Santa Fe de Antioquia en la crisis minera para, se hizo posible por su camino de encontrar el río Magdalena y conectarse con el mundo y luego más tarde por ferrocarril, ¿no? Lo mismo Bogotá. Uno piensa Bogotá en la montaña, no. Un desarrollo moderno, unas búsquedas de conexión hizo que Bogotá, digamos, se empoderara frente a la gran y rica ciudad colonial de Tunja, porque está muy cerca de Magdalena y construye el camino a Honda y construye luego dos ferrocarriles. Bogotá es obsesionada por el río y es hija del río Magdalena en esta relación de encontrar un proceso de transformación y de modernización del mundo ocupado en estas tierras americanas. Con ello, pues termino el componente de esas premisas que nos hablan del río como movimiento. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos muy bien, podemos utilizar otros 15 minutos para la exposición aproximadamente, profesor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entro entonces a otras características. Fíjense la amplitud del abanico de estas 14 premisas que yo he llamado preceptos para vadear el Magdalena y no morir ahogados en la indiferencia y en la necesidad de volverlas a pensar resultado de mi experiencia de estar viajando por el río tantas veces que el río me enseñó, me mostró, y por eso vuelvo sobre esa idea que, digamos, no dejo de señalar mi molestia al desconocimiento que los colombianos tienen del río, ¿no? Su, sus preconceptos, sus prejuicios, su idea solo estereotipada de un lugar de vacación o de descanso de tierra caliente. Yo dicto un curso de invitado en la Universidad de los Andes en un posgrado de administración y las personas privilegiadas, dueñas en el desarrollo de grandes empresas, dudan en ubicar el río Magdalena por qué cordilleras va, ¿no? Entonces, señalo la molestia a este país que invito a la tarea necesaria de establecer ese vínculo, que precisamente vínculo es conexión entre nosotros, digamos, anclados a nuestro privilegio de las zonas de montaña y nos creemos muy civilizados y nosotros somos hijos de ese mundo de tierra caliente, de esas condiciones de río en la cual nos hicimos posibles, ¿no? Entonces, para señalar también, por supuesto, que el río es historia, que el río es memoria, que el río es huella de un larguísimo tiempo de ocupación y eso también nos da, digamos, muchas luces para reconocer la riquísima tarea del río, su paisaje y su gente, porque tenemos una larga cronología de eventos, de procesos históricos, de diversos grupos de pueblos, desde cazadores y recolectores, desde comunidades indígenas, de pescadores, de intercambio comercial, ¿no? Y cultural, también de conflictos, de guerras, de todo el proceso de conquista hispánica, del proceso de independencia, de la vida colonial, en fin, del desarrollo moderno del país, de las guerras civiles del siglo XIX, del país que quiere ser moderno. Todos estos aspectos es la riquísima historia que recoge y que contiene el río en sus huellas y en su memoria de ser el protagonista de ese proceso. Otro aspecto, también a señalar acá, me gusta, me parece muy bonito pensarlo, es que el río Magdalena es un río pueblo. Son múltiples, no, uno dice el río, el agua,
pero es el río en razón de que como en un gran collar de perlas, llamémoslo así, hay un reguero de poblaciones asomadas al río, poblaciones ribereñas, en la que el río toma sentido desde unos desarrollos y unas gramáticas urbanas muy interesantes, una convivencia con el río, puntos de conexión entre uno y otro a nivel del mismo río y de conexiones de puntos de entrada a las laderas, ¿no? Qué delicia es pensar ese río, qué delicia viajarlo por él y ver esas conexiones de puertos, entradas, puertos, portales para entrar a Santander, para entrar a Antioquia, para entrar a Boyacá, para entrar a Caldas, para repasar todo el viaje por el Huila, por el Tolima. Un río mundo. Me interesa esa categoría también. Esos ríos pueblos son río mundos, o sea, un río cultura, un río donde asiste el 85% de la población colombiana en toda su cuenca. Quiero también destacar otro aspecto del río, que es el río de los oficios. Un río resultado de ese proceso civilizatorio, resultado de ríos pueblos, de esa larga historia de ocupación, es un río de oficios, un río de saberes, un río fundamentalmente de pescadores, pero también de alfareros, de bogas, de agricultores, de areneros, de navegantes, de volteadores. Tenemos que pensar el río también desde sus saberes, desde sus oficios, desde su conocimiento de cultura fluvial que hace el río también de una riqueza cultural enorme y va transformando y definiendo su paisaje. Para ya rápidamente terminar con estas que no tengo tiempo, pero sí las quiero enumerar, insistir también en otro aspecto maravilloso del río que enriquece su paisaje y que lo complejiza por fuera de todo folclorismo que me aterra. El río es un río de la fiesta. El río es un río celebratorio, ¿no? Que con su música, que también es andina y caribeña, el río es de bundes, de bambucos, de sanjuaneros, pero también es de vallenatos, de cumbias, de champeta, de bailes cantados, ¿no? A lo que se refería también el maestro Leonidas Valencia refiriéndose al atrato, ¿no? La síntesis de bailes y cantos como experiencias de aires de río que van llevando y van también tramitando esas músicas y ese folclore en las experiencias de carnaval que culminan en Barranquilla, ¿no? Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. Es la experiencia de ese río, de un mundo cultural y de expresiones musicales riquísimas de todo tipo de aires, ¿no? Ese es entonces un río celebratorio con todas las fiestas patronales de esos numerosos pueblos a que he hecho referencia, donde también el río construye devociones, prácticas, una riquísima iconografía, un mestizaje de elaboración de mitos y devociones católicas y también fusionadas que hace una experiencia cultural muy rica. Y por último, de este bloque de cultura, pues no podría dejar de decir que el río es también el río de la violencia, ¿no? El río de un permanente conflicto, conflictos entre grupos étnicos, prehispánicos, conflictos en la imposición de una conquista agresiva, conflictos en el mundo colonial, la independencia es otro tipo de conflicto, las guerras civiles, los conflictos actuales de los grupos armados y sus intereses en el río, es también un río del conflicto. Y las dos últimas categorías que me gusta también nombrarlas, tenemos, y para pensar el río, unas categorías que yo he llamado de soporte, que nos permite como contenerla y buscarla, digamos, su significado desde muchos aspectos, es que el río es un río de las narrativas, así como él es un propio relato que está fluyendo, que está contando, que está cantando, que nos está diciendo muchas cosas desde una
profunda tradición oral, riquísima tradición oral y también escrita. Es el río de las grandes novelas colombianas, es el río de la crónica, el río de los viajeros, es el río de García Márquez, de Pedro Gómez de Rama con su maravillosa La otra raya del tigre, es el río de Buitrago con los pescadores allí en Honda, el de Cruz Crumfrey también sobre Bolívar y el de García Márquez también sobre Bolívar, que es el río pues del Magdalena. Y quisiera terminar con, ahí sí ya, con el último precepto que es un río femenino. Un río de lo que muchas veces no vemos también, en eso que me gustaría insistir, ¿no? Como camino de conocimiento. Al parecer, o siempre hemos hablado de un río masculino, pero ese río de la Magdalena, para cerrar de la primera categoría, esta última, ese río de la Magdalena es también un río de lo femenino. Es un río donde hay un actor que está a la sombra, pero que es el gran soporte de la experiencia del río. Es el río de estas mujeres en sus oficios, en sus familias, en la cocina, en las posadas, en los grandes y nuevos y potentes liderazgos. Es el río que desde la mujer está allí, digamos, para mí la gran esperanza del río Magdalena en su papel, en su soporte de esta experiencia cultural milenaria que es el Magdalena. Muchas gracias. Profesor Germán, muchas gracias por compartirnos su conocimiento y sobre todo por acercarnos de esta manera tan amplia al río. Siento yo que los ríos son configuradores de vida en el sentido amplio de la palabra. Y me ha gustado mucho escucharlo, nos ha gustado mucho porque tenemos también muchos comentarios a través del chat y cómo ampliar la concepción frente al río. De hecho, uno se menciona como montañero, pero nunca como persona del río, ¿cierto? Entonces siente uno que de alguna manera le da la espalda al río. Hay una primera pregunta, profesor, y está relacionada con esa primera premisa que usted nos regala, que está relacionada con el término de identidad, y nos dice Juan David González Rodríguez. ¿Cómo instaurar estas nociones planteadas por usted dentro de un territorio que lo nombra como río de la nación a modo de identidad? Sí, pues ya he señalado que no me interesa mucho el concepto de la identidad, como no le veo como muchas posibilidades en la que le hemos, digamos, eh, exagerado su capacidad de importancia en lo que es nuestra realidad cultural, ¿no? Es más bien como una retórica, ¿no? Por supuesto que el río ha construido la nación y va por la nación, ¿no? O sea, va en su geografía caminándola, recorriéndola, atravesándola y también en todo su largo historial, pues ha sido el elemento clave de construcción de nación, ¿no? Eso sí, sin duda es un hecho histórico y geográfico en la que de nuevo digo tienen estos dos elementos continuidad, tienen complemento, ¿no? Pero, pero avancemos más allá de la idea que es nuestra identidad, ¿no? De nación, ¿no? Nuestras identidades son múltiples, Uh -huh. son diversas y, y pensemos más bien en los procesos en el caminar de esas acciones más de lo que somos, es en lo que estamos siendo en cada momento y el río nos dice eso. En cada momento del tiempo, de la temporalidad, de su geografía, somos distintos. Y cada uno de ellos pues se apropia y lo usa de una manera distinta, pero no me parece interesante decir que la identidad nuestra es, como tú ahora lo señalas, es el Magdalena, no. Nuestra, Nuestros procesos identitarios, y eso es lo que interesa, es que somos en permanente transformación como el río mismo. Claro, está relacionado directamente con el concepto de dinamismo que usted menciona en su conferencia, profesor. Hay algo bien importante y es, usted habla en su segundo punto del río como conexión geográfica y yo siento también que el río a medida que se va abriendo caminos va generando una serie de significados o de posibilidades desde la historia, desde la geografía, como usted me lo mencionaba, pero también desde la estética. En ese sentido, digamos lo que el río cuando pasa por diferentes lugares genera connotaciones distintas en los territorios en los que está.
Y precisamente frente a eso hay una pregunta relacionada con la Dorada y nos dicen, a su juicio, ¿qué caracteriza al Magdalena a la altura de la Dorada? Si es posible esta caracterización, profesor. Sí, pues es la prueba de ese papel que ha jugado el río en en su tema de conectar o morir, ¿no? Que también es una ley en la que insisto muchas veces, que ha sido nuestra dinámica, ¿no? El esfuerzo de toda nueva constitución regional, político-administrativa, de conectarse con el río para ser posible. Y ese es el papel que ha tenido la Dorada para establecer una conexión con la montaña, con su capital de departamento que es Manizales, ¿no? Entonces, la Dorada es también, fue un antiguo leñateo, o sea, un punto de parada de combustible de madera para los buques y un punto, pues por supuesto, entonces de avanzada frontera agrícola para conectarse con el río y conectarse con la ladera, ¿no? El río lo que está ofreciendo en varios de sus puntos y Dorada es un punto clave en el Magdalena Medio de articular la montaña con el río y de conexión en la región también dentro del eje del mismo Magdalena, ¿no? Dorada es un punto muy dinámico en esta región, yo diría que es casi la capital de esa región del Magdalena Medio, que se conecta con Puerto Berrío, que se conecta con Honda, que se conecta con Puerto Wilches y más allá con Barranca Bermeja. Es un punto muy luminoso en la parte media del río Magdalena y también su conexión ahora por carreteras y por puentes con Bogotá, ¿no? Muchas gracias, profesor Ferro. Profesor Ferro, el profesor Fabio Rincón Cardona de la Cátedra de la Universidad Nacional de Colombia de Manizales quiere preguntarle sobre el río de pescadores, que es usted, el grupo social del río de pescadores, que si puede abordar un poco históricamente este tema. Sobre los pescadores, Sí, el río como eje de pescadores. sí, me refería en una de las categorías del río de los oficios, ¿no? Ujú. Porque insistiendo en que hay muchos oficios, ¿no? Nosotros le hemos dado mucho el acento a los pescadores y por supuesto lo tienen, creo que es un oficio protagónico en el río, pero, pero no son, no están solo ellos, ¿no? Yo creo que conviene esa idea de que el río no son solo la práctica de la pesca, sino una playa de oficios, de manejos de recursos del río, como es la arena, y son los areneros muy pocas veces visibilizados por la gente, pero todo el río tiene areneros. También, pues es un río de los agricultores, ¿no? De la Vega Rica que inunda el río y que produce, pues, tierras muy fértiles. Y también es el río de la navegación donde hay navegantes, donde hay chaluperos, donde hay conductores, donde hay bogas. Creo que hay que mirar el río, conviene en la respuesta a la pregunta del profesor Fabio, que hay que mirar el río en la integridad de sus oficios, donde el pescador es uno de ellos, ¿no? Claro, importante porque el río, pues ya lo hemos dicho, también es el río del pez, es el río de la proteína, es el río que ofrece el pescado para cientos de familias a través de todo el río, pero yo insistiría en que miremos el río en un conjunto de otros oficios que le da mayor como comprensión al uso rico del manejo de los recursos que ofrece el mismo río Magdalena. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta relacionada con el término de, más bien la declaración del río Magdalena como sujeto de derechos. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha impactado esta declaración sobre el río Magdalena? ¿Cuáles han sido los aspectos positivos y de pronto los no positivos frente a esta declaratoria, profesor Germán? Sí, pues la declaratoria es relativamente nueva, ¿no? No todavía no vemos o no podemos apreciar en el poco tiempo que lleva ella sus posibles consecuencias, pero sí creo que es fundamental esa declaratoria. Ahora estamos mirando con mucha atención el río y también ha habido la declaratoria y está en el proceso del PES, del Plan Especial de Salvaguarda, a la declaratoria
de la pesca como conocimiento artesanal y de saberes acerca de esa manera de la pesca, y está avanzando una declaratoria por unos magistrados del río como víctima. También estamos pensando en el río como patrimonio o cultural en su razón de paisaje o itinerario cultural, que me parece más conveniente. Entonces el río está siendo observado desde muchas declaraciones que lo trata de entender y de proteger, ¿no? Que es protegernos a nosotros como sociedad, a esa relación directa hombre-naturaleza, ¿no? El de sujetos de derecho, pues es un tema que viene poco a poco dándose en nuestros países, la considero muy interesante, es pensar el río ya como sujeto, ¿no? Y al ser sujeto es un ser actuante, es un ser que necesita, necesitamos dialogar con él, que tiene derechos eh, como las que construimos sobre las sociedades, derechos fundamentales, derechos al que hay que respetar, de respeto, sí, de protección, de derecho a la vida, de los derechos fundamentales que tenemos pensados para universales para los grupos humanos. Ese hecho de construir la naturaleza también como un sujeto y no como un espacio para ser explotado y que lo creemos infinito, creo que hay un cambio de paradigma bien, bien importante que nos cambia el chip de la cabeza de cómo pensamos un río. Yo creo que en todo sentido es positivo. Claro, profesor, lo entiendo, pero no es como un poco triste que tengamos que empezar una declaratoria de estas para pensar el sujeto de otras maneras distintas, cuando debería ser una relación de conexión, como bien usted lo señala, y como señala el profesor Wilches, una relación de conexión que no debería estar permeada por una declaratoria, ¿sí me hago entender? Debería ser una relación íntima desde hace mucho tiempo, ¿no le parece, profe? Sí, claro que sí, pero también vivimos en un país de leyes como el nuestro, que a veces sirven y otras veces no sirven, solo se quedan en el papel, eso es cierto. Creo que, pero ellas están coayudando a esa otra tarea que también señala el profesor Wilches, y esa es a la que estamos encaminados, ¿no? En nuestra tarea desde el museo es que es lo que yo creo que es fundamental, es, es el desafío pedagógico, eso que se está hablando, ¿no? Tenemos que abrir los poros de ese cuerpo, de ese ciudadano que todavía no sabe sentir, ¿no? No sabe ver, no sabe oler. ¿No? Es lo que señalaba al principio, ¿no? Hay que invitar a la ciudadanía a, a un tipo de experiencial, ¿no? A un sentido de conexión que la produce el viaje, la produce el estar allí, ¿no? El sentir ese cuerpo en el calor, en el viaje, en la dislocar la mirada. Nuestra gran tarea, nuestro gran propósito al que tenemos que acometer con todos nosotros como colombianos es un ejercicio de pedagogía sobre nuestra manera de experimentar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Es una experiencia de orden místico, de orden sensorial, de lo sagrado al que también se hacía referencia, ¿no? Eh, Creo que hay muchas otras y la norma simplemente pues es la norma que se impone o que quiere eh, que se, sí, que eleva dentro de una normativa, pero claro, eso no es lo más importante, lo importante es la transformación que logremos como ciudadanos desde, digamos, de todo ese aparataje emocional, ¿no? Que no solamente, yo creo que el camino que está errado también es el de solo señalar los problemas y los problemas del río y todo ese discurso ambientalista un poco catastrófico, ese a mí me aburre un poco, sino hay que hay que volver a comenzar con el ABC de decir qué es de sentir el río en ellos, de, de bañarnos en el río, ¿cierto? De no tenerle miedo al río y de mirarlo con respeto, de jugar en él, de viajar por todos esos pueblos maravillosos que tiene el río, de mirar de frente a sus habitantes. Creo que en eso se nos transforma y yo me he transformado, el río me ha cambiado espiritualmente, sensorialmente,
y encuentro en él la esperanza también de la construcción de paz de país. Claro que sí, profesor. Profesor Germán, tenemos que ir cerrando. Vamos a tener, bueno, primero saludar a la gente que está conectada. Mucha gente nos está mandando muchos saludos, agradeciendo su exposición y muy conectados pues con su contenido. El profesor Fabio Rincón le está pidiendo la palabra, va a hacer nos quiere decir algo. Y después una última pregunta del profesor Gonzalo Duque para que vayamos cerrando. Profesor Fabio quiere intervenir. Gracias. No, pues primero que todo felicitar al doctor Germán Ferra por su excelente invitación que nos hace principalmente de esa claridad de que no somos, sino que estamos siendo y principalmente de que estamos en conexión. Yo quería preguntarle, doctor Germán, si finalmente el río pudiéramos, claro que es atrevido por todas las puntos, premisas y soportes que usted nos ha dicho, pero esa característica de comunicación que tiene el río, hemos estado muy interesados cuando hemos pensado ese proceso de declaratoria como itinerario cultural y el itinerario es una comunicación. Quería pues felicitarlo, esa propuesta de pensar el río espacialmente, de ese río preñado de paisajes, de ese río que es cuenca, como usted lo dice, que es civilización, que es río de vida y de muerte, que es palíndromo, pero que también es navegación, y esos preceptos que usted nos propone de memoria, de historia, de río pueblo, de río mundo, de río de oficios, de río de fiesta, de río de violencia, unida a a las categorías o soportes del río de la narrativa y del río femenino, me hace pensar que esa capacidad de comunicación que tiene el río es uno de sus componentes esenciales. Muchas gracias. Bueno, no, a ti Fabio también por hacer parte de este equipo que da posibilidad a este encuentro, a tu trabajo allá de pensar también el río, em, de mirar el tema de los paisajes y en eso estamos conectados. Yo creo que el río nos ofrece muchas posibilidades de cambio, ¿no? O sea, no solo es información, sino de transformación social y de compromiso con el país, centrado en esa idea de conectividad, ¿no? De movimiento y conectividad, ¿no? Nos estamos siempre transformando, cuando viajamos, dejamos de ser, y eso es muy importante. Adiós la identidad, dejamos de ser para ser otro, claro, para encontrarnos con ese otro en permanente cambio. Ahí es donde tiene sentido la diversidad. Hablamos todo el tiempo de diversidad, 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 pero ¿qué es eso? La diversidad habita en nosotros y esa es la riqueza que el río nos ofrece, esa gama enorme en la que pues es precisamente conectar esos mundos de lo andino y lo caribeño, de lo alto y de lo bajo, de lo caliente y lo frío y de lo que somos también, ¿no? Masculinos y femeninos, que es el mismo río, espacios de conectividad y de dejarnos sentir como aislados, ¿no? Por eso ni somos, ni somos de montaña, ni somos de río, sino somos la conexión, ¿no? Tengo que sentirme como conexión desde mi lugar para, no sé, para ser responsables de nuestra historia geográfica y cultural, ¿no? Eso me parece que es un camino interesante que el río nos ha enseñado. Compartimos esa visión, compartimos esos criterios, pero, pero sobre todo te agradecemos tu lectura y tu mirada. Muchas gracias. Profe, Gracias, profe. muchísimas gracias. Gracias también, profesor Fabio. Una última pregunta ya para cerrar esta agradable conversación. Y esa pregunta es del profesor Gonzalo Duque y nos dice, ¿qué opina de restablecer la navegación pasando por el Salto de Honda y llegando a Neiva, tal cual lo hicieron los vapores de finales del siglo XIX? Bueno, no, no creo que sea necesaria en este momento. La interrupción en Honda, históricamente, lo que hizo fue empoderar a Honda, ¿no? Tener dos cabezas al lado y lado, dos cabeceras de navegación en el puerto de Caracolí aguas abajo y el puerto de Arrancaplumas aguas arriba. Y porque era el sitio de parada obligatoria para subir a Bogotá.
De modo que, claro, ahí hay una interrupción geológica que no permitió la continuidad, pero en este momento creo que no sería necesaria ni lo fue porque significó pues simplemente tecnológicamente una división, un parte de aguas de la navegación y fortaleció a Honda en su estructura de puerto de comunicación en todos los sentidos, en todos los horizontes. Y ahora tenemos que hablar de formas de navegación más sofisticadas, menos pesadas que esos grandes buques a vapor. Tenemos que caminar sobre unas ideas mucho más amables con el medio ambiente y una navegación pues, que se puede darse aguas abajo y aguas arriba de Honda y no nos ocupemos de tratar de meterle dinamita como unas veces se pensó allá ese sector de los rápidos, de los raudales de Honda, sino sí pensar en que el río tiene muchas navegaciones actuales, ¿no? Es una falsa idea de que el río ya no tiene navegación. No tiene la que iba a lo largo de todo el río, pero sí navegaciones sectoriales las ha tenido, pero hay que continuar en ese proceso de formas mucho más amables, menos contaminantes y menos duras como la de los buques a vapor que nos hizo posible como país, pero a costa de tumbar la selva lado y lado para alimentar las bocas de dragón de las calderas. Muchísimas gracias por la conversación que nos regaló el día de hoy. Agradecemos a usted por acompañarnos, a todas las personas que están conectadas a través del Facebook, también a nuestros aliados, la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con su cátedra UNESCO, la Universidad Católica, Universidad de Caldas, el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Pereira. Les contamos que el cuarto encuentro pues está relacionado directamente con la temática de ríos, como bien hemos escuchado con el proyecto Ríos, Territorios Posibles. Y me gusta mucho relacionar esta conferencia con esos tres ítems que desde el banco se han formulado para hablar de los ríos. Y es uno, los ríos se viven, que está relacionado con toda la parte social que se genera alrededor de los ríos, sean económicas, ambientales o culturales. También cómo se cuentan los ríos, que está relacionado con las narrativas, de lo cual ya el profesor Germán Ferro nos hablaba, y lo otro, cómo se proyecta. Busca reflexionar acerca de los retos y necesidades que se requieren para garantizar la preservación. Creo que ha sido una excelente conferencia. Apreciado profesor Germán, muchas gracias. No sé si quiere cerrar con alguna reflexión final. No, darle las gracias a ti, a todo tu equipo, al Banco de la República. El honor poder estar acá, que un grupo amplio de personas lo escuchen audio, es una gran responsabilidad, un gran desafío. Estoy a sus órdenes a compartir esa experiencia del río, esa experiencia que tiene que ser eminentemente pedagógica. Tenemos todos que aprender y no ser tan soberbios en nuestros lugares de confort y viajar es el método, es una experiencia que tenemos allí desde el trabajo que hacemos y también desde el museo mismo. Los invito a que lo visiten y a viajar con una abrebocas para entender esta amplísima experiencia que ofrece el río Magdalena para Colombia. Muchas Muchas gracias de gracias, nuevo. apreciado profesor Germán. Gracias por esta invitación a viajar, a explorar y a reconectarnos con nuestros ríos. Un saludo para todos. Me despido compartiéndoles la imagen de la programación del día de hoy en el Encuentro Internacional de Paisajes Culturales. Hoy a las 2 de la tarde por este mismo canal vamos a estar conectados con el profesor José Eduardo Vintimilla. Él es ecuatoriano y nos va a hablar sobre las ontologías del agua, el pensamiento occidental frente al pensamiento andino. Así que lo esperamos a las 2 de la tarde. Y también recuerden que tenemos las mesas de trabajo. Un atento saludo para todos y una feliz tarde.